Este engendro de aquí es un LCS o Littoral Combat Ship, es decir, un buque de combate litoral. Suena bien, ¿verdad? Sí, suena bien porque el nombre está en inglés. Pues fijaros bien, porque este otro cacharro también es un LCS. Y tú me dirás, pero ¿qué leches ya si no se parecen en nada? Bueno, en Sudamérica no diréis lo de leches, ya me habéis entendido. Y efectivamente, son el mismo tipo de buque, pero no comparten nada, ni siquiera los materiales, pues uno está hecho de acero y el otro de aluminio. Son tan radicalmente distintos que, si los vieras juntos en el puerto, jurarías que pertenecen a dos marinas diferentes. Pero tienen algo en común, el nombre. Y otro pequeño detalle, protagonizar algunos de los mayores fiascos de la historia naval de los Estados Unidos. El LCS iba a ser el buque de guerra del siglo XXI, pequeño, rapidísimo, capaz de superar los 40 nudos, el doble que una fragata convencional y operado por solo 40 marineros, una fracción de los 200 que necesitaba cualquier buque de su tamaño. Pero su verdadera apuesta, el corazón del proyecto, era su modularidad. Imaginaros una navaja suiza a 40 nudos, pero con la diferencia de que este casco es el mango de esa navaja y ese casco es el responsable de sacar distintos filos. Pues eso es el LCS, una navaja suiza responsable de sacar muchos distintos tipos de filos. ¿Que la misión de hoy es limpiar un estrecho minado? Pues embarcamos el módulo de cazaminas. ¿Que mañana hay un submarino merodeando por la zona? Pues le ponemos el módulo antisubmarino. ¿Que aparecen lanchas rápidas cargadas de explosivo? Pues le mantenemos el módulo de guerra de superficie. El LCS pretendía que un solo casco pudiera transformarse en un buque cazaminas, en un buque de combate de superficie o en un buque de guerra antisubmarina. En realidad aquella modularidad terminó siendo un desastre, pero donde sí funciona es en el patrocinador de hoy, en World of Warships. World of Warships es un juego táctico naval gratuito para PC que cuenta con más de 800 barcos de 13 países, recreados a partir de planos y documentación histórica. Puedes luchar con destructores, cruceros, acorazados, portaaviones y hasta submarinos, cada clase con capacidades y estilos de juego totalmente diferentes. A mí personalmente me encanta jugar con los submarinos para actuar como un cazador silencioso a la espera de la presa, o utilizar también los enormes escuadrones aéreos de los portaaviones para aniquilar a los adversarios. Entrando con mi enlace, que os dejo abajo en la descripción y fijado en la caja de comentarios, y utilizando el código IMPACTFORCE, recibiréis hasta 20 días de cuenta premium, así como buques como el Boise de nivel 7 y el crucero japonés Tenryu de 40 millones de créditos, buques supercontenedores con miles de créditos y un enorme paquete de impulso a vuestra experiencia para acelerar al máximo el desarrollo de vuestra flota. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Y ahora sí, vayamos a por la modularidad del Littoral Combat Ship. Un solo buque para 3 capacidades distintas. Era, sobre el papel, el navío del futuro. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? Prepararos. Bienvenidos a los que formáis parte de esta comunidad. Y ahora, ¡comencemos! Nos vamos a los años 90. La Guerra Fría ha terminado y la US Navy se encuentra de golpe ante un dilema inédito. Tiene la flota más poderosa de la historia, un presupuesto casi infinito, pero no hay nadie a quien hundir. Bueno, estaba Bin Laden, pero aquel era un pringao sin armas nucleares ni una flota que valiera la pena, claro. ¿Y qué pasa cuando no tienes un rival, no tienes objetivos claros y tienes mucho dinero? Pues que tiendes a perder un poco el norte, o como mínimo a experimentar, a probar cosas que en circunstancias normales contra un enemigo no te habrías arriesgado a probar. Pero como no hay enemigo, vamos a probar esto. Entre 1995 y 2010 el Pentágono entró en una bacanal de experimentación. Por ejemplo, el Mobile Gun System, un cañón ligero sobre ruedas que iba a sustituir a los tanques para siempre. ¿Y el resultado? Cancelado. Le siguió el Future Combat System, el supuesto ejército del futuro que conectaría vehículos y robots en red. También cancelado. Pero con lo naval la cosa se fue a otro nivel. Y para conocerlo tenemos que irnos al año 2000, concretamente a octubre. El destructor USS Cole estaba repostando en el puerto de Adén, Yemen, cuando una pequeña lancha neumática se acercó con 2 terroristas de Al Qaeda y 300 kilos de explosivos. El ataque dejó 17 muertos y un agujero de 12 metros en el casco. Aquel día quedó claro cuál era la amenaza del momento y en las próximas décadas. Ya no lo eran los destructores soviéticos en mitad del Atlántico o en el Mar Negro, ahora lo eran fanáticos que venían en una lancha de goma. Y así el Pentágono llega a una conclusión aparentemente lógica: no podemos arriesgar un gran buque de superficie acercándolo a la costa, necesitamos algo más barato
más ágil, algo más útil en un entorno litoral justamente. Y oye, resultó que la industria ya tenía preparada la solución en un cajón, cosa que suele pasar con la industria. Un solo buque para reemplazar a 3 clases distintas: a los viejos cazaminas Avenger, a las fragatas antisubmarinas Oliver Hazard Perry y a los patrulleros de altura, que eran demasiado pequeños para alejarse de la vista de tierra. Y todo ello iba a caber en un solo casco modular de apenas 220 millones de dólares por unidad. El Congreso aprobó este proyecto en 2003, ignorando un detalle que figuraba en los informes técnicos: no había ninguna hoja de ruta clara para lograr que aquel sistema funcionase. Lo sabían, pero lo aprobaron igual. Pero hay algo más que no mencionaron en aquel momento y que explica parte de lo que sucedió después. Y es que el nombre original del proyecto no era el de buque de combate litoral, era el de buque de apoyo litoral. Un nombre infinitamente más honesto. Pero ya sabéis, buque de apoyo no vende bien cuando le pides miles de millones al Congreso. Así que alguien decidió cambiar esa palabrita. Y de repente, lo que sería un simple camión de apoyo tuvo que convertirse en un buque de combate de primera línea, con todo lo que ello implica. Y sobre todo, olvídate de apenas 220 millones de dólares por buque. Este precio se te va a disparar. Para el diseño se convocó un concurso. Lockheed Martin propuso un diseño monocasco de acero más tradicional. En cambio, General Dynamics optó por un trimarán de aluminio de alta velocidad. El plan era probarlos y quedarse con el mejor. Pero ambos tenían lobistas y astilleros en estados con senadores muy influyentes. ¿Y el resultado cuál fue? Pues la decisión más ineficiente posible. Se optó por comprar los dos, para siempre. Y así nacía el buque de combate litoral. De un lado tenemos a la clase Freedom de Lockheed Martin, diseño monocasco de acero de 115 metros de eslora y 3.000 toneladas de desplazamiento, como un destructor. Un diseño compacto, más convencional, propulsado por turbina de gas y motores diésel para alcanzar 40 nudos con solo 40 tripulantes. Y de otro lado, la clase Independence, la antítesis, un diseño enorme, futurista, 130 metros de eslora, con una cubierta de misión del tamaño de un campo de fútbol. En teoría, prometía la misma velocidad, la misma tripulación y los mismos módulos que su rival. Y por cierto, el diseño del trimarán se desarrolló a partir del HSC Benchihigua Express. ¿Un buque de guerra? No. Un ferry ultra rápido que se utiliza particularmente en las Islas Canarias y aún está en servicio. Ahí lo tenéis, un ferry de transporte muy rápido, eso sí, que se usa en Canarias, que no te voy a decir que sea experimental, pero que hay muy pocos construidos y que se va a usar como base para un modelo de un buque de combate. Las alarmas... Todo esto ya empieza a ser muy llamativo. Aunque aparentemente sería algo que diríamos hoy día, ¿no? Tomemos diseños civiles y utilicémoslo para la guerra, tiene sentido, aparentemente. Pero es que a partir de aquí el sueño modular empezó a desmoronarse en 3 frentes críticos: la propulsión, la estructura y finalmente el mismo concepto de los módulos. Imaginad un Ferrari que no sabe cambiar de marcha, un deportivo cuya caja de cambios se atora y se desintegra al primer pisotón. Algo así es lo que le sucede a la clase Freedom, que utiliza un sistema de propulsión llamado Kodak, es decir, que combina diésel y gas. La idea es elegante: 2 turbinas de gas Rolls-Royce MT-30 para velocidad de sprint, combinadas con 2 motores diésel para el modo crucero. Son en total 115.000 caballos de potencia, transmitidos a 4 waterjets en lugar de a simples hélices convencionales. Una configuración que sobre el papel te permite volar sobre el agua sin riesgo de encallar, pues el buque tiene muy poca profundidad. Pero claro, imaginaos lo que supone sincronizar 2 tipos de motores tan distintos. Requieres una pieza tecnológica clave en un buque relativamente pequeño, y esa pieza es el engranaje reductor combinador, el embrague básicamente. Y lo cierto es que este venía con fallos de software que no sincronizaba bien los 2 tipos de motores. El USS Milwaukee iba a ser el buque que lo demostraría todo, pero después de fallos sucesivos en los prototipos, Lockheed Martin lo entregó en 2015 como la versión corregida. Sin embargo, 15 años después. Pero a los 20 días perdió la propulsión en mitad del Atlántico y tuvo que ser remolcado a puerto sin haber completado siquiera su primer viaje. El USS Little Rock ni siquiera llegó tan lejos. Comisionado en 2017 bajo el pomposo lema de ágil, rápido y letal, se quedó atrapado por el hielo en Montreal durante 3 meses y los marineros tuvieron que palear la nieve en la cubierta para que el buque no se hundiera con tanto peso de hielo. ¿Ágil, rápido y letal? Sí. Contra el presupuesto, porque a partir del año 2021 la US Navy decretó que se había producido ese fallo crítico en todos los 17 buques diseñados. Y eso fue sin duda la sentencia para el núcleo del diseño de la clase Freedom.
La clase Independence tiene un problema aún más perturbador, y ya no es solo la propulsión, es que el propio casco se está disolviendo. Veréis, el aluminio pesa 1/3 del acero, lo que sobre el papel promete más velocidad, ahorro de peso. Pero, sin embargo, cuando entra en contacto con componentes de acero en presencia de agua salada, se genera una reacción electroquímica que devora el metal más reactivo, es decir, el aluminio. Es lo que se conoce como corrosión galvánica. Y no es un fenómeno nuevo, al contrario, la ingeniería naval lleva décadas lidiando con este fenómeno. Para los ingenieros navales no es un fenómeno nuevo, al contrario, es algo que se conoce y se trata desde hace décadas. Pero si no se hace bien, las consecuencias pueden ser destructivas para toda la obra del buque. En el Independence, los túneles de propulsión mostraron corrosión masiva, antes incluso de terminar las pruebas de aceptación. El buque se estaba muriendo nada más salir del astillero debido a la salitre del ambiente, sin siquiera tocar el agua. Ya en 2022 llegó el golpe de gracia. Se hallaron grietas estructurales en las cuadernas 36 y 45 de la mitad de la flota. La solución de la US Navy sería limitar la velocidad a 15 nudos en estado de mar 4. Hablamos de olas de apenas 2 metros. Un día cualquiera para un buque de guerra en el océano. Es decir, un buque diseñado y que prometía 40 nudos de velocidad, casi como un patrullero, y que resulta que tiene que acabar reduciéndolo a una velocidad muy inferior a la de un buque de guerra normal, y que encima no puede correr demasiado porque esas grietas estructurales que están apareciendo podrían agrandarse mucho y en caso de tormenta pues provocar incluso un naufragio. Ahora, ¿cuál es la reparación? ¿Cuál es el parche? La ñapa a esto, pues meterle ahí unas planchas de acero soldadas sumamente gruesas que le añaden más peso al barco. Vamos, el círculo vicioso de un diseño que nace mal. Y si los fallos de ejecución y concepción de la obra del buque son duros, peores son todavía los que se dan en los módulos intercambiables que se pretendía diseñar. Y si los fallos estructurales y de diseño son graves, de diseño y de ejecución, no os quiero decir nada de los módulos, porque al final esta era la idea original, la que le daba el valor añadido a los LCS. Oye, que es que voy a tener un buque que puede hacer 3 misiones distintas, y eso es un multiplicador de fuerzas en el fondo. El módulo de superficie tenía una misión concreta: destruir enjambres de lanchas rápidas antes de que se acercaran al buque, incluso bombardear la costa. Para eso necesitabas poder disparar desde lejos, y el misil elegido fue el ENLOS LS, con 40 kilómetros de alcance, un sistema que el ejército llevaba años intentando hacer funcionar sin éxito. Tras quemar $1.000 millones adicionales, fue cancelado en 2011. El sustituto, el misil Griffin, con un alcance de 5 kilómetros. Es que casi es de broma, te pones a tiro de un dron FPV o de un misil antitanque, con lo que esa distancia de seguridad que debías tener para superar en combate a pequeñas lanchas la pierdes. Lo mismo pasó con el módulo antiminas. El problema es que durante las pruebas el dron semisumergible RMMV acumuló un historial crítico de averías mecánicas, pues su tiempo medio entre fallos era tan bajo que era imposible siquiera certificarlo. Y así, tras 15 años y 700 millones invertidos, la Marina lo canceló en 2016. Es decir, para el año 2023 solo se habían entregado 3 módulos cazaminas y 3 módulos de guerra de superficie, y en el año 2026 Estados Unidos tendría una guerra con Irán en la que tendría la necesidad de cazar minas, y estos vehículos no estaban preparados. Ahora, igual habéis notado que nos estamos dejando un módulo, el de guerra antisubmarina. ¿Qué pasó con ese módulo? Ese módulo debía detectar submarinos diésel eléctricos convencionales en aguas someras, un entorno donde el rebote acústico del fondo hace que el sonar sea una ciencia de precisión, que tiene que discriminar entre muchos rebotes. Pero para eso necesitas un buque silencioso. Sin embargo, el LCS, con las vibraciones de su transmisión y sus water jet, es como intentar escuchar un susurro en medio de una discoteca. Así que en 2022, lo habéis adivinado, la US Navy lo canceló. Su sonar, el ANSQS-62 de Raytheon, nunca pudo funcionar en ese casco. Y otra de las promesas es que, oye, en 4 días te vas a tu puerto y te cambian el módulo y pasas de tener un buque de guerra antisubmarina a un buque cazaminas. ¿Y cómo acabó esto? Los especialistas necesitaban más de 3 semanas para poner a punto el buque. Los procedimientos no estaban estandarizados entre los clase Freedom y los clase Independence, y los marineros de cada módulo llegaban sin conocer el buque ni la tripulación. Eran 40 tipos intentando hacer el trabajo de 200 con extraños recién llegados. Y para solucionar todo esto, la US Navy decidió asignar un módulo permanente a cada clase. Los Freedom para guerra de superficie y los Independence para guerra de minas. Y así la navaja suiza acabó siendo un cuchillo desafilado de 2 tipos
diferentes. Y ahora veamos las cifras. ¿Cuánto iba a costar todo en origen, supuestamente y según la industria? ¿Y cuánto terminó costando? La Navy prometió cada unidad por 220 millones de dólares y acabó pagando casi 600 millones por buque. El coste total del programa superó los 60.000 millones y si sumamos el ciclo de vida completo, según la Oficina de Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos, el temido GAO, se estima que la factura podría haber alcanzado los 100.000 millones de dólares. Vamos, que con ese dinero podrías haber construido 5 superportaaviones de la clase Gerald Ford. Y el veredicto final no lo voy a dar yo. Lo firmó la propia Oficina de Pruebas del Pentágono en un informe al Congreso. Ninguna variante del Littoral Combat Ship es capaz de sobrevivir en un combate de alta intensidad. Así que al final, ni modularidad en el diseño, ni cazaminas, ni buque de superficie, ni un buque barato, nada de nada. Es un auténtico desastre de proyecto. Es sorprendente casi hasta que sigan teniendo algunos de estos buques operativos, aunque con lo que ha costado ya, quizás merece la pena tenerlos. ¿Y qué queda después de quemar un monte Everest de dólares? Pues la vuelta a la realidad. A partir de 2021, la US Navy comenzó a retirar los LCS más problemáticos y anunció el programa FFX, una fragata basada en los cúteres de la clase Legend de la Guardia Costera, con misiles antibuque y defensa aérea. Una opción más pequeña, barata y sobre todo construida sobre un diseño ya probado y que se espera salga a las aguas en 2028. Así que si las mismas fragatas y los mismos cazaminas que este buque iba a jubilar a principios del 2000, pues han terminado por jubilarle a él, demostrando que en construcción naval no se puede hacer lo mismo que en materia de aviación, que no es tan sencilla la modularidad de la que se hablaba y que este tipo de proyectos de alto riesgo no deben ser más que cosa de países que se pueden permitir tirar el dinero en un momento perfecto geopolíticamente. Así que eso ha sido todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que tenía sentido la apuesta, que merecía la pena intentarlo? ¿Creéis que en el futuro se podrá lograr esta modularidad? ¿O en el fondo la construcción naval te impide esta clase de diseños? Me quedo a leer vuestros comentarios. Por lo demás, yo ya me despido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Apoyadnos en Patreon, suscribiros y hasta otra. Y recordad que podéis jugar gratis a través de una cuenta premium a World of Warships accediendo a través del enlace que os dejo abajo en la descripción. Haz clic ya. World of Warships.